Muy buenas al canal de Didac Van Road, una semana más, una pestaña más de esta masterclass de Betaflight en la que cada semana os traigo un vídeo de una pestaña diferente del programa para que así tengáis al final de esta masterclass todas las pestañas del programa aquí bien ordenadas. Sé que la semana pasada no os traje ningún vídeo, pero como ya sabéis hizo un temporal malísimo en Alemania, además que estaba con la salida del libro, con los toques finales para sacar Domina al cielo y además estaba preparando el tema del proyecto de montajes de drones FPV, que si no sabéis nada os recomiendo que vayáis a la lista de reproducción de sorteos y veáis ahí toda la información. Pero bueno, si queréis saber todo el tema este del sorteo de un dron FPV, tenéis que ir a ese vídeo porque hoy estamos con el tema de Betaflight, pero sí que quiero rápidamente aprovechar este inicio del vídeo para recomendaros mi nuevo libro Domina el cielo, que aquí lo tengo. Esto es una muestra de prueba, por eso sale esto gris aquí, no os preocupéis, pero ya está a la venta a partir de hoy, 1 de abril, lo podéis comprar en Amazon. Os dejaré abajo en la descripción el link directo de compra y con este libro lo tenéis todo para empezar a pilotar drones FPV. Así que no me voy a liar ahora a hablar sobre el libro, ya que tenemos bastante faena con el tema de hoy, energía y batería. Es una pestaña importante, ya que tenemos que saber bastantes conceptos técnicos referente a las baterías, a las lipos o a las Li-ion, hay diferentes tipos. Así que vamos a repasar conceptos técnicos, conceptos teóricos y vamos a poner en práctica algunas cositas. Así que hoy hay faena, no me lío más, ¡vamos allá! La semana pasada vimos la pestaña de configuración, una de las más importantes dentro de Betaflight. Exploramos en detalle la frecuencia de actualización del giroscopio y el ciclo PID. Hablamos sobre la carga de CPU, los sensores disponibles en la controladora de vuelo, la configuración del armado y cómo evitar problemas con el Turtle Mode. Explicamos otras funcionalidades como el Air Mode, GPS, Soft Serial y la calibración y orientación tanto de sensores como de la placa controladora. Finalmente vimos también los avisos acústicos y de seguridad. Y lo dicho, hoy nos vamos a centrar en la pestaña de energía y batería, una pestaña muy importante para monitorizar y configurar los parámetros de alimentación del dron, lo que nos ayudará a prolongar la vida de nuestras baterías y garantizar un vuelo seguro y eficiente. Sí que es verdad que no hay muchas configuraciones para ajustar, pero hoy vais a aprender bastantes cosas interesantes sobre esta pestaña. Bueno, y si entramos en la pestaña, lo primero que vemos es que en el icono de energía nos aparecen 0,04 voltios y eso es porque tengo una FC conectada al ordenador. Pero si cogemos un dron con una lipo conectada y lo conectamos al ordenador, vemos que ahora sí que nos aparecen los voltios a los que se encuentra esta lipo. Vamos a centrarnos por un momento en esta pestaña aislada de la derecha. Aquí tenemos el estado de energía y aquí podremos monitorizar en tiempo real el consumo eléctrico del dron. En esta sección encontramos 4 parámetros principales. El primer parámetro es el conectado. Aquí indica si la batería está conectada o no. Y en el caso de estar conectada nos indica de cuántas celdas es nuestra lipo. Aquí vamos a hacer un breve repaso de cómo está compuesta una lipo para entender esto de las celdas y qué significan todos estos datos que nos aparecen en las baterías. Una batería lipo está formada por diferentes celdas, por ejemplo esta es de 6 celdas, significa que tiene 6 celdas diferentes, todas conectadas en serie y cada una de estas celdas tendrá un voltaje de entre 3 y 4,2 voltios. Y así, como están conectadas en serie, estos voltajes se sumarán uno con el otro. Así que así es como Betaflight deduce en el primer parámetro de conectado el número de celdas que tiene la lipo que has conectado. En el caso de conectar una lipo de 4 celdas, nos debería aparecer aquí en conectado 4 celdas y en voltaje 16,8 voltios, si tenemos la lipo totalmente cargada, por supuesto. A medida que nuestras baterías se van descargando, este valor de voltaje también irá disminuyendo con el tiempo, aunque tengamos la batería cargada al máximo. El tercer valor que tenemos son los miliamperios usados. Este valor indica la cantidad de energía consumida de la batería, medida en miliamperios hora. Este valor lo estoy usando actualmente mucho en el reto de aprendiendo long range. Para los que estáis viendo la serie del reto aprendiendo long range con drones FPV en 30 días, veréis y habréis visto que estoy empezando a usar este parámetro bastante importante de miliamperios consumidos, ya que así sé de una manera segura cuántos miliamperios hora llevo consumidos en la batería y si sé el total de miliamperios hora que tiene esa batería, puedo deducir más o menos cuánta batería le queda. El último valor es el amperaje y este parámetro nos muestra el consumo de corriente en tiempo real en amperios. Luego explicaremos en detalle con ejemplos por qué es importante este valor. Pero entonces, ¿cómo sabe Betaflight todos estos datos sobre nuestra batería? Cada controladora de vuelo tiene un sensor de voltaje y esto es lo que vamos a ver ahora en la primera sección de batería. La fuente de voltaje predeterminada que nos viene es ADC integrado.
Este tipo de sensor toma el voltaje analógico y lo convierte en un número digital para que Betaflight lo pueda interpretar. Por norma general dejaremos esta opción en ADC integrado, pero sí que hay una situación donde nos interesará la opción que vemos aquí de Sensor ESC. Hay variadores de velocidad que tienen telemetría ESC y sobre este tema ya hemos hablado a fondo en la pestaña de puertos. Pues bien, si los ESC tienen soporte de telemetría, estos podrán informar del voltaje de la batería. Aún así, el uso de sensor ESC para la lectura del voltaje se suele utilizar para drones grandes, los cuales se van a alimentar de baterías superiores a 6S. Las controladoras de vuelo no van a poder leer el voltaje con LiPos 8S o incluso 12S, por lo que usar la función sensor ESC será indispensable. Si vais a volar con LiPos de hasta 6S, lo más recomendable es que dejéis este valor con ADC integrado. Como vemos, también tenemos la opción de ninguno, pero eso no tendría ninguna lógica seleccionarlo desde mi punto de vista. Antes de pasar al siguiente parámetro de lectura de la corriente, vamos a por los tres parámetros importantes dentro de esta sección relacionados con el voltaje. Empezamos por el mínimo voltaje por celda. Este ajuste te permite establecer el voltaje mínimo seguro que cada celda de tu batería puede tener antes de que se considere crítica. Si el voltaje de una celda cae por debajo de este valor, recibirás una advertencia acústica desde el dron, además de visual en la OSD de tus gafas. Es fundamental tener este valor configurado correctamente para prevenir daños en la batería y garantizar su longevidad. En mi caso siempre lo tengo ajustado a 3,3 voltios para baterías 4S y 6S. En el caso de baterías para Tiny Whoops lo dejaría en 3 voltios. El siguiente valor es el máximo voltaje por celda. Aquí puedes definir el voltaje máximo permitido por celda de batería. Este ajuste es crucial para evitar la sobrecarga, que puede dañar la batería de manera irreversible, así que mejor no tocar este valor y dejar el que viene predeterminado. El tercer y último concepto es el aviso de voltaje por celda. Este parámetro te permite establecer el voltaje por celda en el que recibirás una alerta sonora y visual, al igual que con el mínimo voltaje por celda. Es una característica importante para que estés al tanto del estado de la batería durante el vuelo y puedas aterrizar a tiempo antes de que el voltaje se vuelva crítico. A mí me gusta configurar y recomiendo configurarlo este parámetro a 3,5 voltios y en el caso de Tiny Whoops a 3,2 voltios. Bueno, hasta aquí hemos tocado el tema del voltaje, pero como vemos también tenemos aquí el origen del sensor de corriente. Y aquí tenemos que saber diferenciar bien todos estos conceptos. Vamos a imaginarnos que estamos en casa y vamos a tomar una ducha. Vale, pues el depósito de agua caliente de nuestra ducha sería como una batería LiPo o una Li-ion, ¿vale? Imaginaros eso. La cantidad de agua caliente que queda en el depósito sería como el voltaje. La cantidad de agua que está saliendo por el grifo por segundo en ese momento sería la corriente. Y para los miliamperios hora usados podríamos utilizar el ejemplo práctico de serían el total de litros que hemos gastado de ese depósito. Y hay un valor importante relacionado con todo esto que aparece en nuestras baterías y es el valor que nos aparece junto a una C. El valor C indica la tasa de descarga máxima de la batería, es decir, cuánta corriente en amperios puede entregar la batería sin dañarse. La fórmula para calcular los amperios máximos permitidos por tu batería sería la corriente máxima en amperios igual a la capacidad en amperios hora por el valor C. Es importante que la capacidad la paséis a amperios hora. Vamos a poner un ejemplo práctico. Por ejemplo, una batería de Ovonic como la que tengo aquí de 1300 miliamperios, tendríamos que pasar estos miliamperios hora a amperios hora, así que tendríamos 1,3 amperios hora. Y si la tasa de descarga son 100C, por ejemplo, estas 100C, pero estas son 130C, ¿vale? Pero vamos a poner este ejemplo. Si la tasa de descarga son 100C, tenemos que 1,3 amperios hora por 100 es igual a 130 amperios continuos. Eso significa que la batería puede administrar hasta 130 amperios de forma continua sin dañarse, hincharse o quemarse. Aún así, estos son valores críticos, valores máximos, así que nunca deberíamos de llegar a ese valor y deberíamos de reducirlo un poquito. Lo ideal es que la demanda de amperios del dron esté por debajo del 80% de su capacidad teórica. Y volviendo a nuestro ejemplo de la ducha, el valor C sería como el diámetro de las tuberías de nuestra casa. Si esas tuberías de tu casa son muy anchas, vas a poder abrir mucho el grifo y que por ahí pase mucha más agua. Pero si esas tuberías son más estrechas, es decir, la carga C es bajita, tú al abrir mucho el grifo y pasar por ahí mucha presión de agua, ¿qué va a pasar? Pues se van a reventar las tuberías o se van a dañar y vas a tener pérdidas. Y de esta manera puedes entender un poquito todos estos conceptos que te estoy contando con este ejemplo de la ducha. Y bueno, ¿por qué te cuento todo esto?
Primero de todo porque es muy importante entender estos conceptos para una correcta configuración en esta pestaña y segundo porque muchos pilotos se basan en el voltaje total o el voltaje medio por celda para saber cuánta batería les queda y esa forma de hacerlo no es la más conveniente. Y te preguntarás por qué lo sé, ¿no? Pues porque yo mismo he cometido el error y siempre me enfocaba mucho en el voltaje, pero gracias a vosotros, sobre todo con el reto del long range, he aprendido que lo mejor para saber cuánta batería te queda es saber cuántos miliamperios por hora llevas consumidos de esa batería. Así que recuerda esto, el voltaje te dirá cuándo tu batería está a punto de morir, pero no te dirá qué tan cerca estás de que tu batería se muera con tanta precisión como la corriente. Esto nos lleva a la segunda opción que tenemos en esta sección, y lo primero que necesitas saber sobre la lectura de corriente es que casi todas las controladoras de vuelo están configuradas para leer voltaje y no la corriente, ya que esa lectura la realizan los variadores de velocidad a través de la corriente que generan los propios motores. Pues bien, ¿cómo es que entonces podemos ver esa corriente en el OSD de nuestras gafas? Si nos fijamos en la placa ESC Velox de T-Motor de 32 bits, podemos ver en la conexión donde se conecta el cable que une la FC con la ESC la entrada de telemetría que hemos comentado antes y una entrada de corriente llamada CUR. Gracias a esta entrada de corriente, la placa ESC podrá transmitir la información a la placa controladora y así recibirla nosotros en nuestras gafas. Para esto tenemos que tener la opción de ADC integrado al igual que hemos seleccionado en el sensor de voltaje. Otras opciones como sensor ESC virtual o sensor MSP también se podrían utilizar, pero sinceramente desconozco su uso y por lo poco que sé sobre estas mediciones no son tan exactas ni seguras como el ADC integrado, así que recomiendo que dejéis este parámetro con ADC integrado. Relacionado con la corriente, tenemos al final de esta sección de batería la capacidad en miliamperios hora. Lo que esta función hace es que cuando configuras la capacidad de la batería con los miliamperios hora de la lipo que vayas a volar, el sistema puede calcular de manera más precisa cuánta energía has consumido durante el vuelo. Esto es útil para obtener alertas o datos más precisos sobre el uso de la batería, especialmente si te interesa no sobrecargarla. Aún así, es un valor que yo siempre dejo en cero, ya que dispongo de diferentes capacidades de lipos. Si lo dejas en cero no afectará a tus vuelos, pero el monitoreo no será tan exacto. Si en cambio vuelas siempre con las mismas capacidades, pues sería una buena idea introducir aquí los miliamperios hora de tus baterías. Vamos ahora a las dos siguientes secciones, que son súper importantes ya que están relacionadas con la calibración de los ESC. Aquí tenemos dos posibilidades. Una es que el fabricante de los variadores de velocidad nos aporte en las especificaciones técnicas los datos de calibración para el voltaje y para el amperaje, y esto sería el camino más fácil, pero si el fabricante no nos aporta esta información, nos va a tocar hacerlo nosotros mismos. Vamos a conectar uno de mis drones y hacer una prueba real para tenerlo todo mucho más claro. Si vamos a la página de SpeedyBee y buscamos la placa ESC que tengo montada en este dron, la BLS de 50 amperios 4 en 1, bajamos hacia abajo y en las especificaciones técnicas vemos los valores de sensor de corriente, donde nos dan 386 milivatios por amperio y un desplazamiento de 0 miliamperios. Así que volviendo a la pestaña de energía y batería, ajustaremos estos valores de calibración con los que el propio fabricante nos está proporcionando. En escala pondremos 386 milivatios por amperio y en desplazamiento, o en inglés llamado offset, escribimos los 0 miliamperios. Si por ejemplo el fabricante nos da el valor como por ejemplo nos lo da aquí T-Motor con la placa ESC F55A Pro, los 15,2 milivatios por amperio, tendremos que multiplicarlo por 10 ya que la escala nos viene en 1 partido por 10 milivatios por amperio. Como vemos aquí, de esta manera, para esta stack, pondremos en escala 152 milivatios por amperio. Por cierto, una pequeña información, ya que estoy hablando de mi sponsor, ya no se va a llamar T-Motor, ya no va a ser más T-Motor, ya que han hecho un upgrade de la marca. A partir de ahora lo vais a conocer como T-Hobby y yo aquí en el canal también lo voy a llamar por T-Hobby siempre, así que no suene muy rara la cosa. Vale, hasta aquí sencillo, ¿no? Pero ¿qué pasa si el fabricante no nos aporta esta información? En este caso tendremos que hacer una calibración manual desde este botón que tenemos en la parte inferior de la pestaña donde pone calibración. En la ventana que nos sale vemos que nos pide que enchufes una batería, ya que si no la calibración no es posible. Además nos describe cómo tenemos que hacerlo, pero bueno, aquí me tenéis a mí para enseñároslo. Al enchufarle la batería al dron tenemos que utilizar un medidor de voltaje como un multímetro como el que tengo aquí y de esta manera medir el voltaje real. Así que este número es el que vamos a colocar en este espacio de aquí.
y ya podremos cliquear en calibrar. Ahora Betaflight lo ha calculado y me está diciendo la escala de calibración del voltaje, así que le damos a aplicar calibración y ahora el voltaje ya está calibrado. La calibración del voltaje, como ya has podido comprobar, es bastante sencilla, pero ¿qué pasa con la calibración de la corriente si el fabricante no nos aporta este valor? Pues la cosa ya se complica un poquito, pero os voy a mostrar aquí hoy la mejor manera para hacerlo. Vale, y para hacer esto de la calibración del sensor de corriente vamos a tener que coger una batería totalmente cargada. Yo en mi caso voy a coger la de 1400 mAh de Bonic, una 6S, y vamos a ir al campo de vuelo. Voy a ir ahora mismo, me pongo la chaqueta, vamos a volar y tenemos que hacer un vuelo normal y bajarla hasta nuestros valores de siempre, hasta un 30% o quizás un 20%, aunque siempre dejarla en 30% si podéis. Es importante que en Betaflight tengáis en la pestaña de OSD, en la información post vuelo, tengáis activada la opción de miliamperios por hora consumidos al final, o sea, totales, porque vamos a necesitar este valor. Así que vamos al campo de vuelo y volvemos aquí. Vale, pues como vemos al final del vuelo en la información de post vuelo, nos aparece que los miliamperios por hora consumidos en total son de 1033 miliamperios hora. Así que nos tenemos que anotar este número porque es importante. Bueno, ya estamos aquí, he activado ya el cargador de baterías. Yo utilizo esta de Sky RC, la D100 versión 2, la utilizo desde hace casi 3 años, nunca me ha fallado, así que si estáis interesados os la dejo abajo en la descripción el link de compra directa. Vamos a poner a balancear, a cargar la batería con la que acabo de volar. Vamos a conectarla en el canal A. Ponemos el balanceo de 6S. Conectamos correctamente los cables y ya tenemos el balanceo. Tenemos que cambiar los amperios a 1,4 y a 22,2 voltios. Así que vamos a empezar. Y ahora, como vemos, pues ya está empezando el balanceo y nos tenemos que fijar cuando se cargue al máximo al final, porque nos aparecerá al final del balanceo los miliamperios por hora que se han necesitado para devolverle a la batería toda su carga. Y por supuesto este valor también tendremos que anotarlo. Vale, pues como vemos ha tardado 51 minutos a 1,4 amperios y aquí tenemos los 1141 miliamperios, ¿vale? Esto es lo que ha necesitado la batería para cargarse al 100%, lo que le ha tenido que dar el cargador de energía a la batería para cargarse. Así que vamos a mirar porque no coincide del todo con los 1035 miliamperios que he gastado. Eso quiere decir que el sensor de corriente no está exactamente bien calibrado y hay que calibrarlo bien. Así que lo que vamos a hacer va a ser anotar también este número y os enseño una fórmula mágica. No, es broma, es una fórmula que he sacado de otros pilotos y con esta fórmula vamos a poder poner la escala al 100% bien. Vale, pues como habéis visto en el cargador, hemos necesitado 1141 miliamperios hora para cargar mi Nanu, casi no puedo grabar. Vale, Nanu, voy a explicarte esto también a ti, es que tengo aquí al bebé. Me he hecho aquí una chuleta con la fórmula que os he dicho. Hemos necesitado 1141 miliamperios hora para cargar la batería al tope, así que la fórmula es anotarla. La nueva escala es igual a la escala antigua multiplicado por los miliamperios consumidos que nos han salido en la OSD dividido por los miliamperios hora necesarios para la carga. En mi caso tenía una escala antigua en Betaflight de 386 milivatios por amperio que lo multiplicamos por 1035 miliamperios hora, que es lo que hemos gastado, que nos aparecía en el OSD en el vuelo que habéis visto, y eso lo dividimos por 1141 miliamperios hora, que es lo que hemos necesitado para cargar la batería. Y nos da una nueva escala de 350 milivatios por amperio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a Betaflight, escribimos una nueva escala de 350 milivatios por amperio y con esta nueva escala realizamos otra vez el mismo proceso. Realizamos otro vuelo
con una batería, la misma batería totalmente cargada al máximo y al final del vuelo anotamos otra vez esos miliamperios hora que hemos gastado y hacemos el procedimiento igual. Volvemos al cargador de batería, conectamos la batería y vemos cuántos miliamperios hora necesita para cargarse al tope. Al cargarse al tope o al principio, como ya os he dicho en otros cargadores, te aparece nada más conectar la lipo, ¿vale? Si os aparece ese número exactamente igual o muy cerca, ¿vale? Parecido a los miliamperios hora que habéis gastado, tendréis el sensor de corriente correctamente calibrado. Si os aparece más o si os aparece menos, pues vais a tener que ir retocando a partir de esta base que hemos sacado con la fórmula, vais a tener que ir retocando hacia arriba o hacia abajo, depende de lo que necesitéis, pero por norma general funciona a la primera. Así que dicho esto, no voy a volver a salir ahora a volar porque ha empezado a nevar, no sé si se puede apreciar en el vídeo, pero he pasado bastante frío, pero me ha dado tiempo a hacer al menos un... ¿Qué te ríes? Y bueno, con todo esto ya tendríamos la pestaña de energía y batería hecha entera, ya tendríamos, como ya os he dicho, no hay muchas configuraciones, pero las pocas que hay son bastante importantes y creo que en la clase de hoy ha sido muy importante porque hemos repasado todos los valores que nos trae las baterías que usamos, ya sea de Li-ion o LiPo. Lo que pasa es que siempre me sale decir LiPo, pero bueno, esta por ejemplo es una Li-ion, que es la que uso para mis vuelos de long range. Y lo dicho, creo que ha sido una clase súper interesante para aprender más sobre baterías, para repasar conceptos técnicos, conceptos teóricos. Así que me reclama el bebé, voy a estar un ratito con Nanook. Si te gusta el contenido de Dida Pan Road, no dudes en suscribirte al canal, se avecinan muchísimas cosas, además del sorteo que te he comentado al principio, y estate atento, atenta, porque este domingo te traigo ya por fin el montaje del dron de Lego, y la semana que viene se avecina otra pestaña de Betaflight, y se avecina el montaje de la O4 en el Quimera 7. Como veis, hay contenido aquí para dar y vender, me falta tiempo para hacer más contenido, necesito un poquito más de tiempo, pero bueno, me estoy liando un montón. Deja abajo en los comentarios lo que necesites, sabes que siempre contesto y nos vemos la semana que viene en la siguiente pestaña de preajustes. Así que, ¡vamos allá!